Saludos hermanos y amigos que están escuchándonos a través de las redes sociales, lo que nos ha tocado en este momento, ¿verdad? Somos los esposos Víctor y Magdi Vivón Dios le bendiga mucho. del Ministerio de Adultos Mayores de la Primera Iglesia Bautista de Junco, pastoreada por nuestro pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Hoy 2 de junio de 2021 traeremos una breve exposición con el tema Conoce la labor e influencia en la viña del Señor de unas viudas presentadas en la Biblia. Específicamente vamos a estar trayendo sobre una viuda, pero también queremos añadir cuál era la función de las viudas en el Nuevo Testamento al comienzo de la iglesia primitiva. Para eso estaremos tocando varios versículos bíblicos. Tenga a la mano su Biblia para que pueda junto con nosotros leerla. Pero primeramente estaremos orando para dar comienzo a esta exposición y voy a pedirle a mi esposo Víctor que nos lleve en oración. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque una vez más podemos dirigirnos a ti para que oiga nuestra oración a favor de nuestra iglesia, a favor de nuestro pastor, hermanos creyentes y aquellos que nos oyen a través de estas ondas cibernéticas. Como establece tu palabra en 1 Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso te pedimos que conforme a tu voluntad absoluta, cubra las necesidades tanto de nuestras viudas como nuestros viudos, de la iglesia nuestra, así como las demás de todo el mundo. Te pedimos por mi esposa, para que tú la uses con poder, con gracia y que todo lo que exponga sea de beneficio y bendición para todos los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, quisiera comenzar dándole una definición de lo que representa una viuda utilizando el diccionario Lockward y dice de la siguiente manera. La mayoría de las veces en que se utiliza el término viuda en la escritura, la referencia es a una mujer que habiendo muerto su esposo, ha quedado en la indigencia y necesitaba ayuda. Por tanto, la Biblia demuestra que las viudas tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Eso lo vemos en Éxodo 22, del 22 al 23, y vamos a leer de la Nueva Versión Internacional que dice de la siguiente forma. No explotes a la viuda ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor. Según la Biblia, la mujer que perdía al marido, pero que tenía un hijo que la pudiera mantener, o si podía casarse con el hermano del esposo, le estamos hablando en términos del Antiguo Testamento, esto es lo que se llama la ley del levirato, ¿verdad? O si tenía medios económicos propios, no entraba dentro de esta categoría. Quiere decir que solamente iban a entrar aquellas mujeres que no tuviese nadie que pudiera ayudarla económicamente, no tuviera hijo, un familiar cercano, y que no fuera joven de manera que no podía volver a casarse. Ahora vamos a hablar de una viuda que se llamó Ana y quien tuvo el privilegio de conocer personalmente a Jesús siendo un bebé. Ana, y vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, el capítulo 2, los versículos 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38, búsquelo en su Biblia. Y dice de la siguiente forma en la Nueva Versión Internacional. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era una anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salió del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios
con ayunos y oración. Amén. En el tiempo del nacimiento de Jesús, que lo vemos en el libro de Lucas, eran muchos los que esperaban la redención de Jerusalén, los que anhelaban que llegara el gran día en el que por fin se cumpliría la promesa de un Salvador. Según nos cuenta el Evangelio de Lucas, en esa época una viuda llamada Ana era de las que esperaban con gran anhelo la redención de su pueblo. Amén. Y mientras se encontraba sirviendo en el templo, también nos dice la Biblia que ella era viuda y profetisa. De Ana solo tenemos unos pocos versículos, más específicos 3, pero nos hablan de una profunda vida de devoción y servicio al Señor. Ana dice la Biblia que tenía 84 años y ya pocas cosas podía esperar esta mujer. Estaba sirviendo en el templo de día y de noche, lo cual nos hace pensar que probablemente dormía cerca del mismo. Sin embargo, independientemente de lo que pudiera pasar desde el punto de vista estrictamente histórico, cuando Lucas nos presenta a esta mujer, que aparentemente no es nadie, nos dice que ella es capaz de descubrir en Jesús mucho más que lo que ven sus ojos. Es capaz de descubrir que en ese niño hay un signo de salvación. Entonces, podemos pensar que la viuda Ana enseña algo muy importante a nosotros en estos días. Servía con un corazón lleno de esperanza en que las promesas de Dios ciertamente se cumplirían algún día. Allá donde hay poca certidumbre, porque parece que todo está lleno de dificultades, tengamos una mirada que busca la fe que no se acaba y signos de salvación, que en medio de la fragilidad y la pobreza seamos capaces de decir: la salvación del Señor ha irrumpido. De estos pocos versículos podemos aprender grandes lecciones que podamos aplicar a nuestra vida. Número 1. Debemos proponernos tener un corazón dispuesto a servir al Señor día y noche, sin importar que seas madre, abuela, ama de casa, una adulta mayor, viuda, etc. Sea lo que sea, hazlo como para el Señor. Sí, Señor. En Colosenses 3, 23 al 24 nos dice la palabra del Señor: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y eso es hermoso, un mensaje que nos dice el Señor, ¿verdad? Que todo lo que nosotros nos dispongamos a hacer sea como para el Señor. La segunda lección que nosotros podemos aprender: el Señor es fiel y recompensa a los que le sirven de corazón. Y eso lo vimos, ¿verdad?, en la viuda Ana, que tuvo la recompensa de inclusive tener al Señor Jesús de niño en sus brazos. Dice en 1 Corintios 15, 58: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor recompensa a aquellos que obran y trabajan para Él. Número 3. Dios nos da mucho más de lo que pedimos o pudiéramos imaginar. Ana quizás nunca imaginó que tendría el privilegio de ser testigo del nacimiento del Mesías. En Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todo
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. De manera, hermanos, que Dios en muchas ocasiones nos da mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Así que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos da conforme a sus propósitos. El número 4, la cuarta lección, el plan de Dios para nuestras vidas está cuidadosamente ordenado por Él. Y ese preciso momento para cada cosa llegará según su voluntad. En Eclesiastés 3:11, la versión Palabra de Dios para Todos, dice así de la siguiente manera: todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Así que vemos que el Señor todo lo ha ordenado y es en el momento de Dios que las cosas suceden porque es en ese momento el más preciso y el más adecuado que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Finalmente, de Ana aprendemos que debemos anhelar fervientemente un encuentro cara a cara con Dios. Ana tuvo un privilegio hermoso, ¿verdad? El haber conocido al Mesías siendo un niño. Y eso no significa que aunque nosotros no lo hayamos visto físicamente, pero espiritualmente debemos anhelar ese encuentro con el Señor de día y de noche, como lo hacía Ana. En el Salmo 63:1, en la versión Reina Valera nueva, Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos sin agua. Verdaderamente nuestra alma anhela al Señor y es necesario que tengamos ese refrigerio a través de nuestro encuentro con Él mañana, tarde y noche para que nuestra vida pueda seguir adelante y siendo fructífera y victoriosa. Ahora, hermanos, vamos a pedirle a mi esposo Víctor que nos lleve en oración nuevamente, teniendo una oración por los enfermos, las ofrendas y por ¿verdad? El arrepentimiento de todos nuestros pecados. Amén. Oremos, amados. Señor, venimos ante tu presencia con un corazón contrito y una actitud de arrepentimiento por nuestras faltas o fallas. Lávanos con tu sangre preciosa y danos la oportunidad de ser mejores cristianos y poder servir de instrumentos útiles en tus manos. Señor, mira a aquellos que padecen enfermedades, se encuentran quizás convaleciendo en sus hogares, otros en hospitales. Allégate a ellos y sánalos, tanto física como espiritualmente. Señor, tu palabra nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Por eso te pedimos que realices tu obra en todos ellos y que además mire lo que hay, los que hoy en día no cuentan con recursos económicos para el sostenimiento de ellos y de su familia. Por favor, Señor, extiende tu mano de amor, de misericordia y cubre todas sus necesidades. Señor, también te solicitamos que bendigas nuestras ofrendas, las cuales damos con un corazón alegre, y para que las mismas se utilicen en tus obras, así como en otras necesidades sociales que existen en nuestras comunidades. Señor, te damos gracias
porque sabemos que tú estás atento al clamor de tu pueblo y sabemos que tú habrás de conceder las mismas conforme a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, así sea. Bueno, hermanos, ahora vamos a hablar de la labor de las viudas, según nos dice Primera de Timoteo 5, 9 al 10. Tenga su Biblia ahí a la mano y vamos a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera, los versículos 9 y 10. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. En el comentario de William Barclay yo encontré unos escritos que me interesaron muchísimo y yo espero que a ustedes también les guste y dice de la siguiente forma. En los días en los que fue escrito el Nuevo Testamento no había ningún sistema de asistencia social del gobierno como existe hoy en día, ¿verdad? En ese tiempo había una clase especialmente vulnerable, las viudas de edad avanzada, que no tenían forma de recibir apoyo de un marido o de hijos adultos y sin manera de cuidar adecuadamente de sí mismas. Estas son las viudas que en verdad lo son, según lo que especifica la Biblia. Por este pasaje se ve claramente que la iglesia tenía una lista oficial de viudas, donde dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. La idea es que alguien menor de 60 años aún puede mantenerse a sí misma o volverse a casar. Esto no significa que si usted tiene 65 o 70 años y si se quiere volver a casar, que lo haga, ¿verdad? Ciertamente, algo más tarde en la iglesia primitiva, había una orden oficial de viudas, de mujeres mayores, que se apartaban para deberes especiales. En las disposiciones de las constituciones apostólicas, que nos dicen cómo eran la vida y la organización de la iglesia en el siglo III, se establece lo siguiente. Se nombrarán 3 viudas, 2 para perseverar en la oración por los que están en pruebas y para recibir revelaciones cuando éstas sean necesarias, pero una para ayudar a las mujeres que han sido visitadas por la enfermedad. Debe estar dispuesta a prestar un servicio con discreción, diciéndoles a los ancianos lo que se necesita, sin avaricia, no excesivamente aficionada al vino, para que pueda mantenerse sobria y ser capaz de realizar los servicios por la noche y muchos otros deberes de amor. De manera que esas viudas, ¿verdad?, tenían a su cargo esa disposición de servicio, de servir a las personas que realmente necesitaran su ayuda. Tales viudas no eran ordenadas como los ancianos y los obispos, eran apartadas mediante la oración para el trabajo que tenían que hacer. No habían de ser apartadas hasta que tuvieran más de 60 años. Esa era una edad que el mundo antiguo también consideraba especialmente conveniente para dedicarse a la vida espiritual. Las epístolas pastorales son siempre intensamente prácticas. Y en este pasaje encontramos 7 condiciones que debían satisfacer las viudas de la iglesia. Ahora vamos a hablar sobre esas 7 condiciones y que especifican los versículos que acabamos de leer de Primera de Timoteo
5, 9 y 10 para ver qué nos dice a nosotros y qué podemos aprender de esto. Número 1. Tenían que haber sido mujeres de un solo marido. Es una edad en la que el vínculo matrimonial se miraba con tanta ligereza y se deshonraba casi universalmente. Había de ser ejemplos de pureza y fidelidad. En ese sentido, lo que nos especifica es que la mujer en ese entonces tenía que haber tenido un solo esposo para ser considerada dentro de esta lista. Número 2. Tenían que haber ganado una buena reputación por buenas obras. Los encargados de la iglesia, varones o mujeres, tenían a su cuidado no solamente su propia reputación personal, sino también el buen nombre de la iglesia. Nada desacredita tanto a una iglesia como los encargados indignos, y no hay mejor publicidad para la iglesia que una persona responsable que aplica su cristianismo a las actividades de la vida diaria, de manera que el hacer buenas obras en estas mujeres era necesario, ¿verdad? Para que le diera credibilidad tanto a la iglesia naciente como a ella misma y a su familia. Número 3, tenían que haber criado hijos. Esto bien puede querer decir más de una cosa. Puede querer decir que las viudas tienen que haber dado pruebas de su piedad cristiana, educando a sus propias familias cristianamente. Pero puede que quiera decir, además, en una edad en que el vínculo matrimonial se había relajado mucho y los hombres y las mujeres cambiaban de cónyuge con una rapidez alucinante, los hijos se considerarían un obstáculo. Y estamos hablando en esa época de la iglesia primitiva. Muchos niños eran abandonados y era un deber cristiano el que las viudas rescataran dichos niños y criarlos en un hogar cristiano. Así es que esto puede querer decir que las viudas habrían sido mujeres que habían estado dispuestas a darle un hogar a niños abandonados. En nuestra sociedad necesitamos ser recordadas sobre el valor de criar hijos, bien sea los hijos propios de la mujer o los hijos de otras mujeres. Una mujer adornada con piedad estará haciendo lo que ella pueda para influir niños para Cristo, para que ellos lleguen a ser creyentes, discípulos, siervos y futuros ministros de Dios. Así que esa es una responsabilidad, ¿verdad?, que tienen estas mujeres, y muchas veces las abuelas en el día de hoy les ha tocado mucha de esa responsabilidad. Eso no significa que debemos quitarle la responsabilidad a nuestras hijas, ¿verdad?, porque es responsabilidad de ella, pero podemos darle la mano. Otro punto era, tenían que haber practicado la hospitalidad con los forasteros. Las posadas del mundo antiguo eran notoriamente sucias, caras e inmorales. Los que abrían sus casas a viajeros o forasteros o a los jóvenes cuyo trabajo o estudio los obligaba a estar fuera de su hogar, estaban haciendo un servicio sumamente valioso a la comunidad. La puerta abierta de un hogar cristiano es siempre una cosa preciosa y trae bendición. Y yo recuerdo hace muchos años, tuve la oportunidad de hospedar en mi casa a 2 jovencitas misioneras. Mis hijos estaban adolescentes y como adolescentes estaban un poco reacios, ¿verdad?, a venir al evangelio, aunque iban con nosotros de vez en cuando. Pero nosotros
tener la oportunidad de tener estas jovencitas hospedadas en nuestro hogar fue una bendición, porque cuando ellas se fueron, mis hijos en el cuarto tenían unos pósters de diferentes rockeros y de diferentes cosas, y cuando ellas se fueron, ellos se sintieron tan impactados por el testimonio de estas jóvenes que ellos arrancaron todo lo que había en las paredes y decidieron desde ese entonces asistir regularmente a la iglesia con nosotros. De manera que ellos vieron en esas jóvenes, ¿verdad? El deseo de servir al Señor fielmente, siendo más o menos de su misma edad, y eso los motivó a ellos a también poder servirle al Señor. De manera que si tenemos la oportunidad de practicar la hospitalidad, hagámoslo, pero hagámoslo de corazón como para el Señor, como dice la Biblia. Otra de las cosas que aparece en la lista que dice en Timoteo, dice que tenían que haber lavado los pies de los santos. Esto no hay que tomarlo literalmente, ¿verdad? Aunque el sentido literal estaría también incluido. El lavarle los pies a una persona era una tarea propia de un esclavo, el más servir de todos los deberes. Sin embargo, Jesús lo hizo con sus propios discípulos para enseñarnos a nosotros humildad. Y cuando tenga un tiempito en su casa, lea Juan 13 y va a encontrar esa porción bíblica donde el Señor, asumiendo esa posición servil, nos enseñó humildad lavando los pies de sus discípulos. Esto querría decir que las viudas cristianas tenían que haber estado dispuestas a aceptar las tareas más humildes en el servicio de Cristo y de los cristianos. La iglesia necesitaba responsables que vivieran desahogadamente, pero no menos a los que estuvieran dispuestos a hacer las tareas que no dan importancia ni casi se agradecen. Además, tenían que haber ayudado a los que tenían problemas. En los tiempos de persecución, no era una cosa insignificante el ayudar a los cristianos que estaban sufriendo por su fe. Eso era identificarse con ellos y asumir el riesgo de recibir un castigo. El cristiano tenía que estar al lado de los que tuvieran problemas a causa de su fe, aún en el caso de, por hacerlo así, granjearse problemas. Es decir, que nosotros tenemos que ayudar al necesitado, no importando la situación, ni que por ello nosotros también tengamos una consecuencia, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor siempre está con nosotros y que no importa la situación, Él pondrá su mano y nos dará la salida de cualquier situación difícil. Por último, y la séptima de las lecciones que podemos aprender, tenían que haberse dedicado a toda clase de buenas obras. Todos los hombres concentraban su vida en algo. El cristianismo concentraba y concentra la suya en la obediencia a Cristo y la ayuda a los demás. Cuando estudiamos estos requisitos para las que habían de ser reconocidas como viudas, vemos que eran las cualidades de cualquier buen cristiano. Pero yo añado que no solamente de cualquier buen cristiano, no solamente de las viudas, ¿verdad? Debe ser una cualidad que tenga cualquier persona. Claro, la persona obediente al Señor lo hace de manera espontánea, sin necesidad de que tengamos que decirle, tienes que hacer esto
o lo otro, porque es algo que nos nace del corazón. Como ya hemos dicho, podemos concluir, si no tan pronto como en el tiempo de las epístolas pastorales, en días posteriores, las viudas llegaron a ser una orden reconocida en la iglesia cristiana. En el día de hoy, nosotros queremos, ¿verdad?, darle reconocimiento a todas las viudas y viudos. Amén. Y verdaderamente queremos enfatizar que las viudas que eran aceptadas en ese entonces para recibir el apoyo de la iglesia, no solamente debían ser en verdad viudas, según lo que dice la Biblia, ¿verdad?, en la lista que se especificaba, sino que también debían tener un carácter consagrado. Y yo entiendo que las viudas de nuestra iglesia y también de muchas congregaciones poseen esas características de ser adoradoras del Señor y llevar una vida de devoción. Comenzar. Queremos mencionar, ¿verdad?, a modo de conclusión, a veces nosotros como cristianos respondemos a súplicas de ayudas, generalmente procedentes de fuera, que apelan a nuestra compasión, y descuidamos otras que se encuentran en nuestro medio y que sufren una necesidad real. Pensemos en esa viuda que pertenece a nuestra propia iglesia, que vive sola y rara vez es visitada. Sus hijos se han trasladado fuera o vive lejos de ella, y puede que esté pasando por necesidades físicas. Sí, Señor. Claro, hoy en día, ¿verdad?, con esto de la pandemia se nos un poco difícil el poder allegarnos a los hogares de las viudas, pero tenemos el teléfono y podemos llamarla. Amén. Y ocultar cuál es su necesidad. A veces las iglesias pasan por alto estas situaciones, pero si la iglesia se hiciera cargo de estos casos, su testimonio no pasaría desapercibido al mundo. Porque definitivamente, hermanos, la Biblia dice que hay una nube de testigos, ¿verdad?, que está mirando y observando lo que nosotros hacemos. Incluso algunas de estas viudas que reciben ayuda de la iglesia podrían ser de ayuda posteriormente participando en tareas apropiadas a su experiencia. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Algunas viudas han resultado muy eficaces para visitar a otras viudas y ayudándolas a superar su soledad y depresión. Porque definitivamente cuando una mujer o un hombre quedan viudos, la soledad duele. Y comienza lo que es la depresión, y si la familia y la misma iglesia no está pendiente, ¿verdad?, no está para extenderle la mano, pues entonces esta persona se va retrayendo y puede caer en una situación más difícil. Así que oramos al Señor para que todas esas viudas y viudos tengan el apoyo de la iglesia, pero sobre todo la ayuda y la visitación del Señor. Dispongamos nuestro corazón a darle la mano, a escucharlas, porque muchas veces lo que ellas necesitan es que nosotros las escuchemos. Amén. Vamos a finalizar con una oración y bendecimos de manera especial a nuestras viudas y viudos para que sigan siendo un ejemplo de consagración y devoción a las más jóvenes y a los pequeños que se levantan en nuestra comunidad de fe, allí donde siempre son bien apreciadas y valoradas. Oremos para finalizar, amados. Señor, te damos gracias por tan bonita exposición, la cual ilustra los valores
que deben resaltar en nuestras viudas. Gracias, porque eso nos permite ensanchar nuestra visión para amarlas y cuidarlas más. Te pedimos que la bendición tuya las cubra en forma especial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y tu pueblo dice, Amén. amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.